En los países tercermundistas existe el viejo dicho de que no se debe de hablar de fútbol, de política y mucho menos de religión. Y es que todo esto tiene un trasfondo que está directamente relacionado con los niveles de educación y de instrucción, principalmente de esos países. Hace unos días veía yo un meme que te retaba a escribir algunas verdades que las personas normalmente no aceptan como ciertas y yo escribía tres. La primera de ellas respecto a la religión, en la que existen personas que adoptan alguna creencia o que incluso migran de una religión a otra, pero lo más irónico es que la mayoría de ocasiones ni siquiera han dado a la tarea de revisar el libro sagrado que le da origen a esa creencia. La segunda verdad tiene que ver principalmente con los niveles universitarios, en donde si nosotros preguntamos a los estudiantes de derecho que consideran ser bastante instruidos, la mayoría de ocasiones terminan escuchando música como el actual reggaetón, en el cual existen tanto conductas declaradas como algunas otras que se han trascendido a llegar a ser delitos, como por ejemplo acoso sexual o incluso algunas otras en las que se denota una apología del delito. Sin embargo, pues estos universitarios bastante instruidos definitivamente han olvidado algunas cuestiones interesantes o simplemente será que hay una omisión por las casas de estudio en donde este tipo de temas no se toca. La tercera verdad evidentemente tiene que ver en el ámbito político y es que existen muchos políticos al día de hoy, principalmente en México, que tienen investigaciones abiertas por los delitos relacionados al desvío de capitales o los enriquecimientos de carácter ilegítimo. Sin embargo, aun y cuando estas investigaciones están en curso, pues la realidad es que muchas veces los procedimientos no llegan siquiera a clarificar o a consolidarse en una sentencia de tipo condenatorio. Y es que el día de hoy quiero hablarte precisamente al respecto del ámbito político en México, que como tú ya bien sabrás y estás dando cuenta, al día de hoy, en que estoy grabando este video, existen bastantes declaraciones, yo no quisiera llamarlas desafortunadas, sino más bien con todo el dolo que se puede emitir por una persona que conoce y que además tiene la intención, llamémosle dolo directo, de dañar a otras personas. Y esto principalmente viene desde Palacio de Gobierno. Como nosotros hemos visto ya desde hace algún tiempo, se han dado no solamente tanto campañas de desinformación como algunos otros puntos en donde principalmente el objetivo es generar una decisión tanto de carácter social como de carácter político. Pero bueno, antes de entrar al tema, déjame decirte lo siguiente. En este canal no somos ni partidistas, ni tampoco tenemos tatuajes de ningún color, pero por otro lado, evidentemente nos gusta la política. Y es que hay que tener una diferencia muy clara en esto que te voy a decir. Tú puedes, si hacemos una analogía con el fútbol, tú puedes irle a la América toda tu vida. Y puede que el América gane o no gane, eso no interesa. Lo que estamos hablando en este punto es de la filosofía de ese equipo. Muchas veces la filosofía de los equipos tiende a cambiar en relación a las necesidades de los dueños y eso mismo ocurre en la política, como actualmente lo estamos viendo. Entonces, si tú has sido aficionado del Atlas, del Tigres, de el equipo que tú gustes y mandes, está bien, está perfecto. Habemos algunas otras personas que nos gusta ver el fútbol y la política desde las gradas, desde arriba y observando lo que ocurre a nivel cancha, observando lo que pasa con esos aficionados, observando lo que pasa con esos directores técnicos, observando lo que pasa con todas esas personas que se encuentran directamente relacionadas para que aquellos 22 jugadores que están en la cancha hagan lo que tengan que hacer. Pero ojo, estoy hablando de política, solamente es una analogía con el fútbol, ¿vale? Entonces, el que le vaya a la América puede seguir leyendo la América, el que le vaya a Chivas, lo mismo. Repito, nosotros estamos únicamente analizando desde el punto de vista de las gradas todo lo que ocurre a nivel cancha. Pero déjame decirte, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? En el ámbito político, como tú te has dado cuenta, el actual 89 constitucional, hablamos del presidente para los que todavía no identifiquen que el 89 nos habla de los mandatos que tiene como tal y de las facultades, obligaciones que tiene como tal el presidente de la República. Déjame decirte en varios puntos al respecto que este mandato presidencial, según el 89, le corresponde a la encarnación de la protección de la Constitución. ¿Qué significa esto?
que desde el momento en que se toma una protesta está obligado a regirse por todos y cada uno de los postulados, de los artículos que existe tanto en la Constitución como en todas las leyes federales aplicables. Y por tanto, este 89, este presidente no tiene la facultad como tal para violentar la Constitución, puesto que también estaría cometiendo diversos delitos, como lo vamos a ir analizando un poco más adelante. En efecto, existen violaciones flagrantes no solamente en el ámbito en el cual se genera tanto una decisión política, sino que vamos mucho más allá. Estamos hablando de que la decisión política puede generar incluso campañas de violencia entre ciudadanos, como lo mencionábamos hace un rato, de carácter partidista. Entonces, actualmente vivimos una campaña en la cual se está matando periodistas. Vivimos una campaña que viene directamente desde Palacio de Gobierno, en donde se habla de una historia que todos conocemos, incluso hablando al respecto de toda esta famosa, famoso discurso en el cual se habla de pertenecer al sistema de la honestidad. Bueno, sabemos precisamente que esto no se ha dado de la mejor manera. Y sabemos también que el actual presidente solamente es el colofón de una generación de políticos de hace muchos años, que principalmente este actual 89 constitucional nació precisamente de aquel partido en el cual, pues, sabemos que había 21 gobernadores que tienen actualmente tanto carpetas de investigación como procesos que están caminando. Pero bueno, vamos un poco más allá. Este mandato presidencial, según el 89, establece que debe de haber como tal esta garantía en la cual el presidente deba cumplir y deba además dirigirse con todos los elementos de legalidad que la ley le faculta y obliga. Pero ojo, como estamos hablando de un mandatario presidencial, nosotros tenemos que identificar también cuáles son los alcances y máxime utilizando una tribuna como la que se utiliza día con día. Vamos a referirnos a la cuestión del manejo de la pandemia. Una de las obligaciones básicas del 89 constitucional es velar tanto por la seguridad como por la salud de todos los habitantes del país. Ojo, independientemente de si eres partidista de X o cual color, si eres mexicano o no, si estás únicamente de paso o si, por ejemplo, eres un migrante o si solamente estás de visita en el país siendo extranjero. Entonces, esto es bien importante porque las implicaciones tanto políticas, diplomáticas como jurídicas son bastante amplias, sobre todo cuando comenzamos a concatenarlas una con otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el mal manejo de esta pandemia puede incluso incurrir en el delito de genocidio. Yo sé que tú me vas a decir, sí, Canales, pero es que si no se hubiera hecho nada. Déjame platicarte alguna cuestión. Si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia, resulta que existió el punto en el que se iba a mandar una cajita, un famoso kit, en el que te decían que con un paracetamol ibas a quedar pues prácticamente curado, ibas a tener salud, te iban a dar unos cubrebocas. Bueno, el mal manejo ahí está. El problema no fue ya el mal manejo, sino el seguir sosteniendo a un funcionario público que con toda la incapacidad demostrada para poder manejar la situación a nivel federal, a nivel nacional, con todo lo que ocurrió, se siguió manteniendo en este sentido, pues al frente de algo que evidentemente no podía manejar. Ahí tenemos también otra clara omisión por parte de presidencia. Ojo, vamos a ir contando algunas de las que considero más interesantes. En efecto, repito, puede ser que esta pandemia que estuvo mal manejada pueda derivar precisamente en una denuncia por genocidio. Ya no recordemos la cuestión de falta de medicamentos y algunas otras cuestiones. Bueno, el mantener a gente inexperta en lugares estratégicos, como lo fue el subsecretario de Salud y en la otra cuestión reciente respecto del asunto de los famosos diplomáticos que han sido rechazados por tener tanto investigaciones de abuso sexual y en el caso de la otra persona que fue eh, postulada, pues que no tenga las credenciales mínimas necesarias, se hace mucho más evidente el hecho de que solamente importa la cuestión partidista dentro de un gobierno que finalmente no da el ancho y no ha dado el ancho desde su inicio.
En otra cuestión, en otro punto, el utilizar, por ejemplo, las instituciones públicas para los caprichos presidenciales es un asunto bastante grave que nos deja ver ya de entrada un poco más la personalidad de este 89 constitucional. Y déjame hablarte en este sentido de varias cuestiones. Número uno, para aquellos que no saben el alcance del Instituto Nacional de Acceso a la Información, es un instituto que ha sido creado con el objetivo de que la ciudadanía, de que los ciudadanos de a pie podamos utilizar este instrumento principalmente de carácter tecnológico para que podamos hacer solicitudes de información al respecto, por ejemplo, de cuánto está costando el Tren Maya o cuánto está costando, por ejemplo, el famoso tren que comunica Santa Fe con Toluca, o por ejemplo algunas otras obras como el famoso e inacabado aeropuerto de Texcoco, o por ejemplo saber información de algunos servidores públicos, como por ejemplo cuánto perciben, cuáles son sus cartas credenciales o su currículum, porque hemos visto en repetidas ocasiones que existen algunos funcionarios o servidores públicos que incluso no cuentan con el currículum mínimo y mucho menos con la experiencia para estar en el lugar en el que están. Precisamente para eso sirve el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero ojo, déjame repetirte esta información. Solamente aplica tanto para instituciones del sector, ya sea estatal o en el caso del INAI, información federal, pero tanto de secretarías como de funcionarios o de servidores públicos. El INAI no funciona si tú quieres solicitar información directa de un particular, porque estaríamos hablando de que no es una facultad de atribución. En segundo lugar, el solicitar información privada o información sensible, como la económica, de un ciudadano violando el secreto fiscal es una violación sumamente grave que denota una violación tanto a derechos humanos como una transgresión de todas las organizaciones y de todas las secretarías de Estado. Entonces, si nosotros tenemos un 89 constitucional que se dedica a hacer este tipo de peticiones y además utilizarlas dentro de una transmisión a nivel nacional diaria, estamos hablando realmente de una autoimputación de un delito a nivel federal. Y esto es sumamente grave porque más allá del análisis jurídico, estamos hablando de dos cuestiones. Uno, puede ser una personalidad perversa o puede ser que estemos hablando de un psicópata en una presidencia. Olvidémonos de la parte del dictador. El dictador viene después, pero para llegar ahí primero necesitaste tener una de estas dos personalidades. Y el segundo punto es que estamos ante una personalidad evidentemente destructiva por, un, por una cuestión bastante personal o de nivel psicológico en la cual ante tanto rechazo es posible que se haya formado toda una necesidad de destrucción, sobre todo aquello que le ha rechazado antes. Así que, bueno, más allá de considerar que sea esto un capricho, el utilizar al Instituto Nacional de Acceso a la Información, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al propio SAT, para el evidenciar algunas cuestiones que aparentemente están golpeando un gobierno, no es otra cosa que el tratar de desviar la atención de las cuestiones que realmente deberían estar siendo atendidas como prioridad, como por ejemplo lo que comentábamos hace un rato, la pelea entre cárteles, las peleas de plazas de los cárteles, la situación de la actual campaña en la cual se está privando a los periodistas de la vida y en la cual va uno por día y desafortunadamente no existe un solo pronunciamiento real en el cual se abrigue o se cobije a este sector que de por sí ha sido bastante golpeado, no dentro de este sexenio, sino dentro de los últimos 4 sexenios. Entonces, estamos ante peleas que son de carácter evidentemente personal para mantener un poder que se está cayendo a pedazos de la manera más irónica y de la manera más simple, porque no hay un enemigo real. No hay un enemigo más allá que el propio 89 constitucional actuando en contra de sí. Ahora, si lo queremos ver desde otro punto de vista, pensemos en lo siguiente. En teoría del Estado se nos dice que tenemos
la teoría de la división de poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ok, se dice que hay un cuarto poder. Ese cuarto poder son los medios, es la prensa, y en la actualidad existe justamente esta pelea, eh, este combate dirigido precisamente con el objetivo de hacerse un enemigo en donde ni siquiera lo hay. ¿Por qué? Porque hay una falta total de dirección. Nos observamos en este punto que el 89 constitucional realmente no existe. La administración de este sistema ejecutivo está acéfala. Tenemos a una persona con una gran problemática de personalidad en donde, repito, a su servidor todavía no le queda claro si estamos realmente ante una personalidad psicopática o si estamos ante una personalidad perversa. Ambas son autodestructivas. La diferencia es que el psicópata destruye, pero intenta sobrevivir saliendo victorioso y tratando de demostrar que él tuvo que venir a enseñarle o ella tuvo que venir a enseñarle a los demás cómo se hacían las cosas y que además lo que les hizo se lo merecían por ser tontos. Bueno, utilizan otro tipo de palabras, pero salen victoriosos. Lo único que no toleran es perder o que sean abandonados. Espero que por ahí también entiendan esta cuestión de la necesidad de reconocimiento y como tal de este ejercicio que está a punto de hacerse de la famosa revocación. Ahí les dejo un dato interesante. ¿Dónde lo pueden encontrar? Les doy dos autores. Robert Hare, el libro se llama Sin Conciencia y el otro lo pueden utilizar con cualquier libro de Hugo Marietán. Y el segundo punto en este sentido es que nosotros podemos encontrarnos ante una personalidad perversa. La personalidad perversa no le importa morir en el acto de venganza, siempre y cuando su venganza logre consumarse. Entonces, yo repito, ahí tienen estas dos personalidades. Resulta que estamos hablando de la salud mental del presidente y eso nos lleva directamente a hablar acerca del famoso 82 constitucional, los requisitos para ser presidente, dentro de los cuales en ningún momento se habla acerca de que se deba de realizar un examen de carácter psicológico a la persona, lo cual actualmente estamos observando que debe de ser necesario a ultranza y que prácticamente a partir del momento en el cual esa elección esté vinculada para el ejercicio de votación, eh, tendría que darse necesariamente para todos los candidatos a presidencia federal. Vean lo que está pasando, es bastante ilógico el hecho de tener a una personalidad de este tipo cuando además sale a evidenciarse todas las mañanas y realmente no existe un alcance tanto por los órganos de carácter electoral, ya no digamos a nivel federal, sino a nivel legislativo también, en los cuales podamos establecer un candado para que personalidades como esta dejen de llegar a presidencias y evidentemente dejen de dañar al país de la manera en que lo están haciendo. Hay que evitar este tipo de rasgos de carácter psicopático o personalidades de tipo perverso. Yo espero que esta información llegue de la manera más directa posible hacia ti y que comprendas que en este punto no estamos hablando acerca de ninguna afiliación, ningún partido político, tampoco del enamoramiento o romanticismo que existe con algún candidato, porque saben ustedes que no es así. Los que han sido estudiantes míos, los que han sido colegas y amigos míos, saben que en su servidor no existe ningún partidismo político. Entonces, espero que esta información les sea de ayuda. Repito, esto es solamente una opinión de carácter evidentemente personal. Espero que si ustedes lo consideran necesario puedan compartirlo, buscar la información que yo les estoy dando, revisar el 82, el 89 constitucional, revisar algunos de los artículos también en materia penal que se están violentando y evidentemente tratar de hacer un análisis lo más sensato y objetivo posible. Espero que esta información les sea de ayuda y de ser así, espero que nos escuchemos la próxima.